Hoy, como anuncié el otro día, vamos a ver un tema nuevo. Más que nada vamos a ampliar el tema de vectores. Vamos a ver cómo nos manejamos con vectores de caracteres, o sea, con cadena de caracteres. Así que, bueno, poquitos. Ahí llegó Jorge, llegó Johan, no sé qué, Johan. Y bueno, Johnny Martínez y vos. Bueno, ahora vamos a compartir pantalla, si les parece bien. Acá hay un chat, a ver. Hola a todos, dice Jorge. Hola Jorge, ¿cómo estás? Así que bueno, vamos a compartir pantalla y arranquemos. A ver. A ver. El tema de hoy es, bueno, continuamos con arreglos unidimensionales, o sea, con vectores, pero vamos a ver qué pasa con los vectores de caracteres. El C++, el C básicamente, siempre tuvo el problema de que no tenía un tipo de datos de tipo string, o sea, de tipo de cadena de caracteres. El único tipo de datos era el char, cuando en realidad todos los lenguajes de programación tienen un tipo de dato de texto, o sea, de string. Siempre hubo adaptaciones. En el C++ incluso hay librerías que nos provee un tipo string y demás, pero bueno, ya es adentrarse en un montón de cosas que es preferible manejarlo así, con esta adaptación que se hizo, que es un vector de caracteres. Ya me supone que en vez de ser al contrario de lo que sería un vector de enteros, por ejemplo, donde cada posición es una variable en sí misma y va a guardar un dato en particular, el tratamiento que se le da al carácter es como que cada posición va a guardar un carácter, pero se ve como una unidad. Entonces, de esa forma se logra tener una cadena de caracteres o string, ¿no? Un texto. Un texto. Bueno, esto es un poco lo que acabo de decir. Un vector de tipo char. Básicamente es un vector de tipo char. Esta es la sintaxis. La sintaxis es la misma, porque después de todo es un vector. Es un vector. Lo que cambia es el tipo de dato. El tipo de dato que es char. Después acá ponemos el nombre que le vamos a dar al vector y acá vamos a poner la dimensión. O sea que no hay muchas novedades en este sentido, porque ya es tal cual como se define un vector. Char es el tipo de dato para caracteres, identificación del arreglo es el nombre que representa al vector, el nombre y el tamaño, o sea, es la dimensión, la cantidad de elementos que va a tener este vector. No hay ninguna novedad en este sentido. Ahí tenemos un ejemplo. Ahí definí un vector que le puse de nombre CAD, es de tipo char, y le di dimensión 9. Entonces, ahí dice, las cadenas de caracteres, cuando se crean, cuando se le asigna un valor, va a reservar la última posición escrita para el carácter nulo, que es barra invertida 0. Eso significa nulo, en la última posición. Por eso, solamente se van a tomar en cuenta todas las posiciones sin contar
n, sin contar la última, o sea, n-1. Si yo acá estoy definiendo una cadena de caracteres, un vector de tipo char, y le di dimensión 9, ¿qué quiere decir? Que cuántos caracteres va a poder tener como máximo esta cadena de caracteres, 8 caracteres. De la posición 0 a la posición 7, porque la posición 8, que es la última, va a estar ocupada por el carácter nulo, que eso se encarga el mismo compilador de agregarlo. Nosotros no tenemos que hacer nada. Directamente se asigna a la última posición un carácter nulo. Eso lo tenemos que tener en cuenta en el momento en que dimensionamos el vector, si ya tenemos más o menos una idea de qué espacio vamos a estar ocupando del vector con los caracteres, ¿verdad? ¿Qué dice? En el ejemplo se definió una cadena de dimensión 9, o sea que su capacidad es la de contener hasta 8 caracteres. ¿Está? ¿Ahí no tenemos dudas? Bien. Seguimos. La única forma en que yo a una cadena de caracteres le puedo realizar una asignación directa es cuando la declaro. Ustedes saben... Hola, profe. ¿Qué Hola, tal, Estela chicos. Mari? ¿Cómo estás? Me costó entrar. Bueno. Ustedes saben que el C nos permite, en la misma línea en que declaramos una variable, ya le podemos dar un valor inicial. Eso nos lo permite hacer el C. Eso es algo que yo, por lo general, no lo recomiendo. Porque se puede tornar un vicio de programación que de repente hay otros lenguajes que no nos permiten hacer eso, y si ya estamos acostumbrados de esa forma puede llegar a ser engorroso. Por eso es algo que no recomiendo, pero se puede hacer. De hecho, sí, a veces yo lo hago también. Así, de la misma forma en que le damos un valor a una constante cuando la declaramos, a una constante hay que darle un valor cuando se declara, porque precisamente es una de las propiedades de las constantes. En cambio, de una variable siempre es preferible simplemente declararla y después en el cuerpo principal del programa, en algún momento del programa tendrá su valor inicial. Dicho esto, vamos a lo que nos ocupa hoy, que es las cadenas de caracteres o los vectores de caracteres. La única instancia que tenemos de poder realizar la asignación de un vector de caracteres es cuando se declara. Después, si queremos cargar otros valores, otro texto a lo largo del programa, tenemos que buscar otros métodos, no la asignación. Ahí tenemos un ejemplo de cómo se le está asignando, por eso lo igual le estoy asignando a este vector llamado CAD, le estoy asignando un texto, que en este caso es la palabra lenguaje. Si se fijan bien, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. O sea que esta palabra, lenguaje, estaría completando este vector. Porque la última posición del vector es para el carácter nulo. ¿Está? O sea, acá sería posición 0, posición 1, posición 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y la posición 8, que es la última, sería para el carácter nulo. Y acá, en la misma línea en que yo lo estoy declarando, ven que pongo char, cat de 9, ya le estoy haciendo, ya lo estoy cargando con un valor inicial. Esta es la única instancia que tenemos en un programa de poder asignarle de esa forma un valor a una cadena de caracteres. ¿Está? Vamos a ver cuáles son las otras formas, ya que esta solamente lo podemos hacer en el momento de declarar. O sea, en el cuerpo del programa no podemos asignarle hola mundo a una cadena de caracteres si no es esa la línea en que la estamos declarando. ¿Se entiende?
Profe, disculpe, hay algo que no comprendí correctamente. Ah, listo, ya lo puse abajo, está bien. Ahí lo veo abajo. Igual, me sigue, dice 8 caracteres contando del 0. Está bien, el octavo sería el de barra invertir a 0, pero me sigue sobrando 1. Si yo estoy ¿Cómo te declarando sobra? 9, Pues claro, son 9 posiciones. Contalas. contando el 0, sí. Listo. Chicos, Ahora sí. va de 0 a 8. Recuerden que el 0 también lo... Sí. Claro. Ahora me di cuenta. O sea, los vectores, siempre la dimensión, recuerden que arrancamos desde el 0. Si es de 100 posiciones, la posición máxima es la 99. En la 99. Ahora sí. Ya no, es algo que no entendía. Listo, ya está. Ahora lo vi, ahora me di cuenta. ¿Está? Bárbaro. Sí, ahora sí. Buenísimo. Entonces, la sentencia de asignación durante el programa solamente se puede usar para asignar en una posición específica del vector. Esto es igual a los vectores numéricos. Nosotros, un vector numérico que cargamos con valores en cada posición, un valor distinto numérico, no podemos hacer una asignación a todo el vector entero. Siempre vamos haciendo posición por posición. Eso ya lo hemos visto, lo estamos ejercitando. Siempre a sub 0, sub 1, sub 2, sub 3. Y en un carácter es lo mismo, yo puedo cambiarle un carácter con la asignación, ¿se entiende? Estamos hablando de asignación. Con asignación yo podría a una cadena de caracteres cargarle un carácter en una posición. No podría asignarle entera una cadena de caracteres. La única instancia que tengo de hacer eso es, como vemos acá arriba, en el momento en que se declara, y nada más. ¿Está? Entonces dice, pero lo que sí se puede hacer para cargar una cadena de caracteres directamente con todo el texto es cuando se carga por teclado. Ustedes saben que hay dos formas de moverle un valor a una variable. Una es a través de la asignación. Acá estamos volviendo a las primeras clases. Cuando hacía calor, estábamos en el aula, ¿se acuerdan? Esa época. Hay dos formas de moverle o cargarle un valor a una variable. Una es a través de la asignación, que es en una línea de programación, mediante código. Y la otra es a través del ingreso por teclado, que también es código, pues es el código no de asignación, sino en el caso de valores numéricos es cuando hacemos un scanf. Nada más que, ¿cuál es la diferencia? Cuando se carga por teclado, ¿quién es el que le carga el valor a la variable? El usuario, el que está usando el programa, no el programador. ¿Se entiende? Esto es un repaso de teoría de las primeras clases. En la asignación, el valor se la da el programador. En el scanf, en la carga por teclado, el valor se lo da el usuario. Y eso es lógico si nos ponemos a pensarlo un poco. Y sí, ¿quién es el que ingresa los datos a través del teclado? El usuario, cuando está corriendo el programa. ¿Está? Y ahí sí, una cadena de caracteres, el usuario tiene la posibilidad directamente de completar en una sola carga una cadena de caracteres, o sea, un texto en una variable de tipo texto, o sea, en un vector de caracteres. ¿Está? Vamos a ver cómo se hace esto. Tenemos dos sentencias. Una conocida, vieja conocida, de los primeros días, que es el scanf, y la otra es el gets. El scanf ya lo conocemos, está en la librería que usamos siempre, que es la Standard Input Output, stdio.h, la que usamos siempre. El scanf es una sentencia
que fue creada para ingresar específicamente valores numéricos. Fue diseñada para eso. Se especializa en valores numéricos. Eso no quiere decir que no pueda incorporar o no se pueda cargar por teclado valores de otro tipo. De hecho, ya hemos cargado valores char y ya sabemos cómo se hace. Y también puede cargar cadenas de caracteres. El problema del scanf es que si incorporamos cadena de caracteres, no reconoce los espacios en blanco. El espacio en blanco es un carácter. Tiene el mismo peso que cualquier otro carácter. Es el carácter espacio en blanco. ¿Se entiende eso? O sea, por ejemplo, yo estoy escribiendo el nombre y apellido de una persona. Obviamente en algún momento tengo que poner un espacio en blanco. Pongo el nombre, espacio, apellido. ¿Se entiende? Entonces, ese espacio en blanco no significa que no hay un carácter. Hay un carácter que tiene el mismo peso que cualquier otro carácter, que ese carácter espacio en blanco. Si yo cargo un texto por teclado a través del scanf, el scanf no me va a reconocer los espacios en blanco. ¿Está? La sentencia que sí me reconoce los espacios en blanco es la gets. Entonces ya podemos ir intuyendo cuál va a ser la que vamos a usar. Vamos a usar la gets. ¿Se entiende? ¿Se entiende por qué no vamos a usar scanf para ingresar valores por teclado de una cadena de caracteres? Por ese motivo. ¿Dónde se encuentra? ¿En qué librería está la sentencia gets? En la librería string.h. La librería string.h tiene sentencias, funciones y procedimientos específicamente diseñadas para trabajar con cadena de caracteres. Entonces, cada vez que necesitemos hacer un programa que incluya el manejo de strings, el manejo de cadena de caracteres, vamos a llamar, además de llamar como siempre a la librería Standard Input Output, o sea, la stdio, vamos a llamar también a la librería string, en la cual la primera sentencia que estamos conociendo es la gets, que es la que me va a permitir ingresar por teclado cadenas de caracteres en un programa. ¿Está? Ahora vamos a ver primero la diferencia entre scanf y gets. Gets. Introduce una cadena de caracteres de teclado hasta que encuentra barra invertida n o nueva línea. ¿Saben, o sea, lo que significa ese barra invertida n? Cuando pulsamos Enter. ¿Se entiende? Para el C, el Enter, que es bajar una línea, que de hecho es para prácticamente todas las aplicaciones. Ustedes cuando están trabajando en Word, están escribiendo algo en Word, ¿con qué tecla bajan un renglón? ¿Se entiende? Bajamos con Enter. O sea, el efecto A ver, voy a pedir, por favor, si podemos silenciar los micrófonos. Gracias, porque si no hay interferencias. Gracias. Entonces, para C, cuando teclear Enter significa nueva línea, y nueva línea para C es barra invertida N. Cada vez que nosotros queremos, cada vez que mostramos una cadena en un printf y queremos que se baje un renglón, ¿qué es lo que escribimos? Barra invertida N. ¿Se entiende? Que para C eso es equivalente a que se pulse Enter.
¿Está? Entonces, cuando yo escribo un gets, el gets va a tomar todos los caracteres que se vayan pulsando hasta que se teclee el carácter de nueva línea. O sea, hablando sencillamente, hasta que pulsen Enter. De hecho, eso pasa con los numéricos también. Cuando ustedes escriben un número, ¿cuándo se termina de escribir el número? Nadie me contesta. Cuando salto de línea, cuando le doy Enter. Claro, cuando yo pulso Enter, ingrese un entero y yo voy a escribir 128. ¿Y qué hago? Pulso Enter. El C no lo va a capturar hasta que yo no pulso Enter, porque no sabe si el número es más largo o no, si yo voy a seguir escribiendo o no. ¿Se entiende? El C reconoce que el valor terminó y captura la variable en el momento que yo pulso Enter. El get hace exactamente lo mismo con la cadena de caracteres. ¿Se entendió esto, gente? Sí. Simplemente Sí. voy a tener un programa que dice escriba el nombre del club más grande del mundo. Entonces uno va a escribir Boca Juniors. Entonces, ¿en qué momento va a tomar ese valor el C? Cuando yo pulso Enter, voy a escribir Boca, espacio Juniors, Enter. Cuando escribí Enter, recién ahí el C toma el valor. ¿Se entendió? O sea, igual que dice, ingrese cantidad de Copas Libertadores, 6. Pero va a quedar a esperar. Hasta que no le doy el Enter, no lo va a tomar. ¿Se entiende? Bien. Ingrese la cantidad de veces que descendió. 0. 0. Entonces, hasta que yo no le doy Enter, no lo va a tomar. Siempre lo toma con Enter. Los ejemplos se me acaban de ocurrir. Disculpen si a alguno no le gustó, pero es un ejemplo. Vamos, Boca, pero tengo una duda. Te escucho. En el caso de que por lo menos yo declare mi cadena de caracteres de, no sé, 10 espacios, y el usuario ingrese 11, o sea, supere la cantidad de números que yo coloqué, ¿se me tomaría los números que se ingresaron o no me los tomaría? No los tiene por qué tomar. O sea, la respuesta de los libros, la respuesta académica es no los debe tomar. Se toma hasta su capacidad. Algunos compiladores tienen un problema, que es que, ¿saben cuál es ese problema? Que algunos sí lo hacen. Y eso está mal, porque el resto de los caracteres los estarían guardando en espacios de memoria sin identificar. ¿Por qué sin identificar? Porque no pertenecen a ningún identificador. Estamos hablando de identidad, ¿se entiende? Es un espacio de memoria sin identificar, no está identificado, no tiene nombre. Y si no tiene nombre... Profe, disculpe que lo interrumpa, pero en todo caso ya entendí esa parte, pero y por contraparte es menor, o sea, si sí, es 10 y pone 5, no pasa nada, queda, digamos, la estructura, al ser una estructura de datos estática, ¿se acuerdan que estamos viendo estructura de datos estática, ¿no? Vectores, las dinámicas las van a ver el cuatrimestre que viene. Al ser una estructura de datos estática, la longitud y el peso de esa estructura no va a cambiar. Nada más que solamente van a estar usados algunas de las posiciones de ese vector, no todas. Es como si yo declaro un vector de 200 y solamente ingreso 50 valores. ¿Qué pasa con el resto de las posiciones que no se cargaron? No pasa nada.
Eso es simplemente como declarar una variable y nunca darle un valor. ¿Se entendió? Sí. Gracias. Esa longitud tiene lo que vos me decís, eso se llama longitud dinámica. El concepto de longitud dinámica es, yo puedo declarar una cadena de caracteres de 100 posiciones, ponele, ¿no? O sea, puedo ingresar un texto de hasta 100, ponele. Ejemplo. Pero cuando ingreso el texto, ingreso nada más 38. ¿Está? ¿Qué pasa con el resto de las posiciones? No pasa nada. El vector va a seguir siendo de 100 posiciones. Nada más que por más que tenga una longitud de 100, que es la longitud real, va a tener lo que se llama una longitud dinámica de 38. En ese momento, porque al ser variable, quizás en el programa después se le cargue otro valor que sí ocupe los 100. ¿Se entendió? Pero no pasa nada. Sí. Una variable está declarada, no se le carga ningún valor, no pasa nada. No pasa nada, es simplemente una variable que no tiene valor cargado, nada más. ¿Quedó? ¿Se entiende, gente? Sí, se entiende. Muchos silencios. Sí, profe. Silencios. Bueno, sigamos. Vamos a la sintaxis del get. El get es lo más fácil que hay. Es lo más fácil que hay. Scanf tenemos que escribir la cadena de caracteres, porcentaje, esto, coma, ampersand, el nombre de la variable. ¿Se acuerdan? ¿Cómo hace el scanf? Sí, ya saben lo que es el scanf. El get, simplemente escribo get y el nombre de la cadena, nada más. Ahí tenemos un ejemplo. Printf, ingrese un nombre, gets cad. Listo. Más fácil, imposible. Más fácil, imposible. Me encanta el gets. A ustedes no me digan que no. Está buenísimo. Está buenísimo. Ahí serían 2 posiciones, ¿no, profe? ¿Cómo? Ahí serían 2 posiciones en el get. 2 posiciones de memoria, digamos. 2 posiciones. Cat. 0, 1, 2. Pero cad es el nombre de la variable. Ah, ok. ¿Te acordás que en el ejemplo yo había definido una variable que se llamaba cad? Sí. Bueno, nada, es simplemente el nombre de la variable, que podría haber sido Pepe, podría haber sido nombre de cadena, ¿entendés? O sea, ahí puedo ingresar un valor tan largo como se definió CAD menos 1. Está bien. La última posición es para el carácter vacío. ¿Está? Yo lo había definido con una dimensión de 9 en el ejemplo. O sea que a lo sumo puedo cargar un texto de 8 caracteres. Está bien. ¿Está? Buenísimo. Y ahora nuestro conocido scanf, la sintaxis del scanf ya la conocemos. Esto ya lo hemos visto en las primeras clases. ¿La diferencia cuál es? El porcentaje. Porcentaje S. Porcentaje S de string. Esto también lo habíamos visto en las primeras clases. Creo que en el aula vimos esto. Porcentaje D para enteros. Porcentaje F para reales. Porcentaje C para cuando es un carácter. Y cuando es una cadena de caracteres, porcentaje S, la S de string. ¿Está? Y ahí ingreso por el nombre de la variable. Y ahí dice, cuando nosotros inicializamos una cadena de caracteres, no es necesario definir el tamaño. Esa es otra. Por lo general, cuando hagamos los ejercicios, gente,
no le definamos el tamaño a las cadenas de caracteres. Abrimos y cerramos corchete y listo. ¿Está? No se hagan problemas por eso. Lo podemos hacer, pero... Y el carácter nulo siempre se va a añadir en forma automática en el final. Eso para nosotros es transparente. Pasa sin que nosotros tengamos que intervenir. ¿Está? Y ahí tenemos un ejemplo de scanf, o sea, de una cadena de caracteres. Ingresa un nombre, comilla doble, porcentaje, S, comilla doble, coma, ampersand, y recién ahí ponemos variable CAD. Aguante el gets, aguante el gets. Ojalá tuviéramos uno así para los numéricos. Bueno, hay otras librerías de C que nos proveen ese tipo de sentencias, pero no los quiero hacer un lío. No les quiero hacer un lío. Les recuerdo que esto no es un curso de C++, esto es, acá estamos aprendiendo la lógica de la programación, no C++. Usamos C++ para eso. ¿Está? Así que bueno, de más está decir que la sentencia que vamos a elegir para nuestros programas es la sentencia gets, y creo que todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Es la que más nos conviene. Entonces, nada, ya simplemente sabemos cómo asignarle un valor por teclado, por asignación. Mostrarlo lo vamos a mostrar en un printf, o sea, eso no es ningún misterio, como mostramos tantas cadenas de caracteres. Eso no es para nada misterioso. Lo que podemos ver ahora es algunas operaciones que se pueden hacer con cadena de caracteres. Todas estas operaciones nos la provee la librería string.h. Esta librería, vamos a recordar que la vamos a tener que empezar a usar cada vez que necesitemos realizar un programa que incluya cadena de caracteres. ¿Entiende? Llamamos, así como llamamos a Standard Input Output, stdio.h, también vamos a llamar a string.h. ¿Está? Y todas estas operaciones que vamos a ver ahora son ejemplos de lo que podemos hacer con cadena de caracteres. Vamos con la primera. strlen, string length, o ancho de string, ancho de la cadena de caracteres, o longitud de la cadena de caracteres. ¿Qué es lo que hace? Esta es una función. Quiere decir que cuando la llamamos nos va a devolver un valor. ¿Qué nos va a devolver este valor? Un valor numérico entero. ¿Un valor numérico entero qué es? Devuelve la longitud de la cadena de caracteres. Devuelve la longitud de la cadena de caracteres. ¿Se acuerdan que hace un ratito hablé de la longitud dinámica? ¿Se acuerdan de eso? Hace un ratito la mencioné. Esta función me devuelve la longitud dinámica de esa cadena. Yo a una variable entera, a Pepe, que es int, le asigno strlen de, y ahí adentro pongo el nombre de la cadena de caracteres, por ejemplo CAD. Y en CAD, recuerdan que teníamos cargado el valor lenguaje, la palabra lenguaje, ¿se acuerdan? Que es una palabra de 8 caracteres. Entonces me tendría que, si yo le aplico el strlen, en esa variable se me va a cargar el valor 8. Ahí tenemos un ejemplito. Ingrese un nombre, gets CAD. Ingrese el nombre ingresado es, y ahí ven que lo estoy mostrando, ven cómo muestro una cadena de caracteres en un printf, porcentaje S. Y lo muestro. Y después en una variable entera de tipo, o sea, de tipo entera, que acá se llama A, le asigno strlen de CAD.
y me va a decir la longitud es, y muestro A. Acá en este ejemplo, ingreso un nombre, ahí está el nombre que escribí. ¿Cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Después lo muestro, ¿ven? El printf, el nombre ingresado es, y ahí lo muestro. ¿Ven qué fácil que es el printf con la cadena de caracteres? Lo único que tenemos que hacer es cambiar, acá tenemos que poner la S. ¿Está? Y después, ahí usamos la función strlen. Se lo asignamos a la variable A. Y ponemos la longitud es, y ahí aparece, la longitud es 7. Entonces imagínense que yo les digo, cargar 100 nombres. Cargar 100 nombres. Después de cargar 100 nombres, mostrar por pantalla cuántos de esos nombres tienen más de 15 caracteres. Es muy fácil. Cargo los 100 nombres, ingrese nombre 100 veces en un for de 100. Y después recorro cada uno de los nombres y le calculo el strlen. Se lo pongo en una variable. Si esa variable es mayor a 15, a cont le sumo 1. Y así voy contando todos los nombres que tienen más de 15 caracteres. Y después digo, hubo 23 nombres con más de 15 caracteres. Una papa, ustedes hacen cosas más difíciles que esta. ¿Está? Bien, esa es una de las operaciones que podemos hacer con cadena de caracteres. Que por cierto, queda menos de un minuto. ¿Salimos y entramos? Listo. Gracias. Listo. Aquí estamos nuevamente. De a poquito entramos todos. Vamos a compartir pantalla. Aquí estamos. Entonces, como les decía, antes de seguir con la siguiente de las operaciones que podemos hacer, ustedes van a ver que en el libro 6, El retorno del Jedi, no hay actividades con cadena de caracteres. Entonces vamos a hacerle una secuela, una pequeña secuela. Vamos a hacer una segunda parte con 4, 5 ejercicios más, donde trabajemos con cadena de caracteres, así tenemos un poco de ejercitación con eso. ¿Está? La segunda parte. Una segunda parte, claro, una segunda parte. El final del director sería, ¿no? Donde, qué sé yo, Darth Vader no muere, por ejemplo. Entonces, qué sé yo, nada, vamos a hacer una pequeña segunda parte, entonces agregamos unos poquitos ejercicios con cadena de caracteres para que tengamos el ejemplo y eso. Porque ya el libro 7 pertenece a matrices, ¿está? Así que bueno, quería ir avisando, seguramente ese libro para el lunes va a estar. Lo lamento, los voy a dejar este fin de semana sin poder practicar cadena de caracteres. Lo siento mucho, mala mía. Pero bueno, nada. Y no, el lunes tampoco, porque el lunes es feriado. El martes va a ser, me odian, ¿no? Me odian, yo sé que me odian. Bueno. Tiene que ponerle Rock One, una secuela antes. Eso, claro. Ahora es personal. Libro 6, de abajo, ahora es personal. No, nada, qué sé yo. Bueno, ya está. Vamos a otra. String copy. strcpy. Copy de copia.
Y esto es un procedimiento, no es una función, es un procedimiento. Lo que hace la tarea que realiza strcpy, string copy, es copiar el contenido de una cadena en otra cadena. Es como, a ver, si yo a la variable, vamos a suponer que tenemos variables A y B enteras. Si yo a la variable B le quiero copiar el contenido de la variable A, simplemente a la variable B le asigno A. ¿Está bien? ¿Me siguen? ¿Cómo se hace esto con dos variables de tipo cadena de caracteres? Voy a escribir string copy. ¿Dónde está mi...? Ahí está. String copy. Y entre paréntesis pongo los dos vectores. Primero escribo el nombre del destino, donde se va a guardar. Y en segundo lugar, la expresión de string, que puede ser otro vector de string o directamente un cartelito que yo estoy escribiendo. Y eso sería una nueva forma de asignar un valor a una cadena de caracteres, no a través de asignación. ¿Se entiende? Miren. Vamos con este ejemplo. Pongo, ingreso un nombre y hago un get de una cadena que se llama todo. Ingrese otro nombre y hago un get de una cadena que se llama cad. ¿No? O sea, en todo tengo un texto, en cad tengo otro texto. Después los voy a mostrar por pantalla. El primer nombre ingresado es, muestro todo. El segundo nombre ingresado es, muestro cad. ¿Y después qué hago? Hago el string copy a todo, a todo le agrego cad. Porque no es lo que nosotros conocemos como una asignación propiamente dicha, porque lo que hace es agregar a la cadena que ya tiene una nueva cadena. ¿Se entiende? Esto, profe, esto yo lo vi en Assembler, lenguaje Assembler. Que ¿Cómo? Claro. utiliza esta función. Y casi todo. A mí las funciones de cadenas de caracteres que más me gustan son las de Pascal. Para mí son las más prácticas. Pero sí, más o menos es cierto, en todos los lenguajes, bueno, el Assembler es uno de los primeros lenguajes de programación que existen y tiene un montón de funciones que fueron apareciendo con los años. A ver, vamos a ver cómo quedaría esto. Claro, no, en realidad no se suma, en realidad eso es concat, eso es como una asignación directa. ¿Ven? Yo acá cuando digo ingreso un nombre, en la variable todo guardo esta palabra. En la segunda cargo esta palabra. Y le muestro, el primer nombre ingresado es tal, el segundo nombre ingresado es tal. Y fíjense, después de hacer el string copy, ahora lo que tenía antes en todo, en realidad es una copia de lo que tenía en CAD, porque después en la última línea muestro todo y muestro CAD y veo que es exactamente el mismo nombre. ¿Se entienden? En realidad, string copy es para hacer una asignación directa. Yo recién me confundí un poco. ¿Se entendió esto? Es como asignar lo que nosotros podemos, en este ejemplo yo le asigné a la variable todo el contenido de otra variable. También podría haber hecho el string copy, todo, coma, y después acá entre doble comilla yo habría podido escribir una cadena de caracteres y eso era lo que y eso es lo que se iba a asignar a la variable todo. ¿Está? Otra.
STRCMP. Ese es de comparación. Compare, de comparación, compare, no sé cómo es en inglés. STRCMP, de comparación. Es una función. O sea, esto también, en vez de hacer una serie de tareas, no es un procedimiento, es una función porque me va a devolver un valor. Compara las cadenas de caracteres. Compara las cadenas de caracteres, alfabéticamente. Esta sirve mucho, ¿para qué? Para ordenar alfabéticamente un listado. ¡Ah! Se me acaba de ocurrir un lindo ejercicio. Se me acaba de ocurrir un lindo ejercicio. Ingresar 250 nombres y ordenarlos alfabéticamente. ¿Por qué 250 y no 3? En realidad el programa es el mismo. Cambiamos una constante 250 por 3 y el programa es el mismo. Obviamente que cuando lo probemos en la máquina vamos a escribir poquitos, ¿no? Para no estar escribiendo 250 nombres. Esta función me va a devolver 0 cuando las dos cadenas de caracteres son exactamente iguales. ¿Está? Me va a devolver 1 si la primera cadena está antes alfabéticamente que la segunda. Si la primera cadena empieza con F y la segunda cadena empieza con P, alfabéticamente viene primero F. Entonces me va a devolver un 1. Y me va a devolver un menos 1 cuando la segunda cadena que estoy pasando está antes alfabéticamente que la primera. Entonces es muy fácil ordenar una lista de texto en forma alfabética usando la función strcmp. ¿Está? Como es una función y me devuelve un entero, lo que me devuelve la función lo vamos a guardar en una variable entera, ¿está bien? Entonces va variable cadena 1 y la cadena 2. Ahí tenemos un ejemplo. Ingreso un nombre, gets cad. Ingreso otro nombre, gets todo. Los nombres ingresados son nuestro cad y todo. Y ahí a la variable A le asigno el strcmp de cad y todo. Me va a decir cuál va delante del otro. Entonces, si A es mayor a 0, ¿qué significa? Que la primera es la que va adelante. Adelante va todo cad. Todo. Si es igual a 0, ambos son iguales. Y si no, si es menor a 0, va adelante la otra. O sea, cad adelante de todo. Entonces, ahí veo, ingreso uno, ingreso otro, y se da la lógica, Boca va adelante de River. ¿Está? ¿Por qué? Porque empieza con B y River con R, no quise decir otra cosa. Profe, ¿por qué no habla de programación? En vez de siempre esos ejemplos pone, profe. Está mal, ¿eh? Es muy poco profesional eso, ¿eh? Está muy mal. Está muy mal. Bueno. ¿Se entendió? strcmp para comparar. Es muy útil. Es muy útil. A ver, ¿qué más tenemos? strcat. Para concatenar. Este es un procedimiento. Es un procedimiento. O sea, es una serie de... O sea, realiza una tarea. Yo me había confundido con el procedimiento anterior. Este es el que añade una cadena detrás de otra. A la cadena que ya estaba se le agrega otra cadena. strcat, primero la variable cadena de destino y después una expresión de string. ¿Por qué yo pongo expresión de string? Porque puede ser un string que yo ahí escribo o puede ser otra variable de tipo string. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué va a pasar? A la que ya tenía antes se le agrega la segunda, no es que la pisa como la strcopy. En esta strcat lo concatena, ¿se entiende? Es una concatenación, le agrega.
Por ejemplo, acá ahora vamos a ver un ejemplo. En CADE, acá tengo una cadena que la declaro, se llama CADE, de dimensión 7, y ahí ya le puse un valor inicial. Y después, acá le estoy directamente agregando otra cadena que estoy escribiendo. A CADE le agrego este resto. Cuando muestro CADE, me aparecen las dos cadenas como una sola. ¿Está? Sí. Sí. Buenísimo. Acá tenemos otro ejemplo. Ingrese nombre. Pongamos un nombre, que es todo, Martín. Ingrese apellido en otra variable, CAD, Palermo, por ejemplo. Y después fíjense lo que hago acá. Porque tengo el nombre y tengo el apellido. Si yo hago directamente el strcat de todo y CAD, me van a aparecer las dos cadenas pegadas, pero yo estoy ingresando el nombre y el apellido, entonces para que quede bien mostrado, tendría que haber un carácter de espacio en el medio. Por eso primero le hago el strcat de ¿qué? De esto, ¿ven? De un carácter en blanco, de un espacio en blanco. ¿Para qué? Para que cuando me muestre el nombre completo, tenga el espacio en blanco ahí. Imagínense, por ahí en una de esas, en el anexo, un programa solo, donde en ese programa tengamos que usar todas, strcat, strcopy. Estaría bueno, ¿no? ¿O prefieren hacer varios chiquitos? Por favor, piedad, profe. ¿Qué? Chiquitos, Piedad. chiquitos. De a poquito, vamos de a poquito. Piedad porque lo tenemos a distancia nada más. No lo tenemos en el aula. Como, qué fácil que se ponen en víctima, ¿eh? Qué fácil que se ponen. Les entiendo, les entiendo. El profe entiende, es empático el profe. Es empático, no simpático. Simpático no soy. Soy empático. ¿Está? Bueno. Sí, seguimos. Y creo que ya no hay más. Ya está, gente, se acabó. Se acabó. No hay nada más para ver. Esto es todo el tema nuevo, cortito. Hola, Dalma, no te había visto. Amalí tampoco. Guadalupe, bueno, claro, lo que pasa es que cuando estoy compartiendo pantalla, Eugenia no te había visto. O sea, cuando estoy compartiendo pantalla no veo quiénes van ingresando y demás. Gastón, bueno, sí, a Gastón ya incluso hablamos. Bueno, esto es todo por hoy. Esto es todo por hoy. Nada, es simplemente un agregado muy sencillo al tema de vectores. Al tema de vectores. Seguramente el martes va a aparecer la parte 2 del libro 6, donde, no sé, serán 4 o 5 chiquitos para jugar un poco con cadena de caracteres. Jueguen, practiquen, no pasa nada, es muy sencillo y va a ser muy útil para cuando, porque nuestro próximo tema son matrices. Después de matrices vamos a ver registros. Y cuando veamos registros, ahí vamos a usar cadena de caracteres. Vamos a usar cadena de caracteres. O sea que está bueno tenerlo, pero no vamos a hacer esas cosas raras. Por ahí sí, un ordenamiento, ese tipo sí. Pero digamos, no vamos a hacer cosas muy raras. Pero sí vamos a trabajar con registros que seguramente van a incluir cadenas de caracteres. Y después el siguiente tema es funciones. Miren todos los temas que tenemos que seguir viendo. El viernes que viene vemos matrices. El miércoles, práctica. Desarrollamos algún ejercicio, explico algo. El viernes vemos matrices. El miércoles siguiente, ejercicios con matrices, explico ejercicios con matrices. El viernes que viene después, vemos registros. El miércoles practicamos con registro y al otro viernes vemos funciones. Y así hasta terminar
el cuatrimestre. ¿Está? Después en su momento, bueno, ya hablaremos del segundo parcial y el segundo trabajo práctico y esas cosas. Pero ahora no, hoy es viernes a la noche, momento de salir. Yo pienso salir a dar una vuelta, tengo un patio, una terraza. Todavía no me decido si entre el patio o la... Pero voy a salir a dar una vuelta. Sí, sí. Bueno, Si el miércoles no me conecto, me agarró gendarmería. Aviso por las dudas. No, yo tengo el permiso hecho, es muy fácil sacarlo, hacen el permiso, pim, pam, pum, y pueden Hay que hacerlo de nuevo. Hay que ¿Qué? hacerlo de, No, hay que porque hacerlo de nuevo y cambió para el colmo. se tiene que hacer el test. Si ustedes se hacen el test, el autotest, automáticamente te lo actualiza el permiso. ¿Ah, sí? Sí. Lo sé porque yo lo tengo ahí. Lo Pero actualiza. ese permiso es por los 500 metros o puede ser un poquito más. No, para circular vos tenés que declarar hacia dónde, o sea, cuál es y el motivo de la salida. En este caso yo lo hice porque hoy que es 22, Sí. Sí. el 20 mi hermana tuvo a su segundo hijito y o sea, yo la llevé hasta el hospital a la mañana y todo, y ahora nació, está todo bien, y yo ya creo que mañana la tengo que ir a buscar, que ya vuelve para su casa, así que nada, obviamente me tuve que hacer el permiso, porque si no, no iba a tener problemas. Y ya vi que... Claro. Pero sí, ahí en mi declaración yo puse por qué estoy saliendo. Ah, sí, está bien. Y no me quedaba en casa. En casa todo lo que necesito. En este momento todo lo que puedo llegar a querer está en mi casa. Así que nada, no pasa. Hasta hice torta frita sobre la tarde. O sea, un lujo. Oh, estos Hoy días. estaba ideal. Un lujo. Con la lluvia. Sí. Eso Sí, quiere decir que cuando, frío. bueno, yo no sé, me acuerdo de aula, no importa, cuando empiece el otro cuatrimestre, ¿Qué nos vas a cocinar? de llevar tortas fritas, ¿no? Yo llevo las Yo mal tortas no fritas si ustedes llevan el equipo de mate completo. O sea, Perdón, Listo, no se habla más. ¿Eh? yo le convidé a Mate a principio de año y no fue capaz de llevar una torta frita. ¿Sí, cuántas clases tuve? Aparte hacía un calor, yo llegaba a llevar, me tiraban por la cabeza. Nos estábamos muriendo de calor. Y vos me convidaste un mate, en ese momento me tendrías que haber convidado una cerveza, digo yo, ¿no? Usted quería mate, Se había podía. mate y le convidamos mate. Bueno, gente, pásenla muy bien, buen fin de semana, ya saben que se pueden comunicar, pueden mandar preguntas, consultas, todo lo que sea, acá voy a estar ayudándoles a todos. ¿Está? Gracias. Gracias, Gracias, profe. Cuídense y buen fin de semana. Buen Claro, fin de sí. profe. Gracias. Chao.